Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política y administrativa nos convoca cada día acá en Sinergia Informativa. A ustedes inteligentes, interesantes y calificados que no hacen parte de un curubito especial. Aquí no hay exclusión. Todos los que quieran estar bien informados y bien formados alrededor de los temas políticos y administrativos, simplemente que entren. Y no solamente este programa, sino la cantidad de programas de carácter político y administrativo del país, porque estamos informando sobre los temas que nos importan. Mejor dicho, yo no voy a decir hoy más palabras. Así como les presenté la otra vez al Papa hablando sobre la importancia de la política, los invito a ver este video que nos debe conmover hacia la importancia de no ser indiferentes con la política. Veamos. ¿Qué les deja ese video? ¿Los conmueve? ¿Los convoca? Los conmueve y los convoca a convocar a que no podemos ser zombies. Bueno, ustedes no, sino tantos que están alrededor nuestro. ¿Usted qué piensa? Germán Mendoza, lo saludo y lo presento aquí en Sinergia Informativa, que hace parte del equipo periodístico de Nos Cogió la Noche y de Cosmovisión Noticias de Cosmovisión. Bienvenido. Muchas gracias, Roger, gracias por la invitación. Pues este video es muy interesante porque yo digamos que en broma mucha gente en las redes sociales habla de zombies, de esas personas que se dejan llevar por una ideología sin siquiera masticarla, como decimos. Se la tragan entera. Los medios de comunicación estamos llamados también a ser responsables porque tenemos mucho de responsabilidad en lo que pasa con la gente. A veces se dicen cosas, se lanzan verdades que tienen interés oculto y yo creo que la gente tiene que abrir los ojos, quitarse el vestido de zombie que veíamos ahí en el video y comenzar a analizar, digamos que con sus propias fuentes, sus propios recursos. Todos deberíamos volver periodistas, Roger, de confrontar fuentes y no tragar entero. Y mire, es que usted va a hablar de un tema muy interesante hoy. De eso vamos a hablar hoy. Exactamente, eso de tragarse todo lo que envían por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, y la gente lo va retuiteando y lo va replicando sin siquiera analizar si la noticia es verdadera o no. Y nos estamos convirtiendo en zombies. Y vamos a hablar de hoy, por eso he invitado a Germán Mendoza al día de hoy, porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la política, que es la esencia de este programa. Pero antes de que empiece a hablar con él, pues simplemente la invitación a que no sigamos siendo muertos en vida. Quitémonos ese ropaje de zombies
y reaccionemos y seamos conscientes y participemos para que no se haga con nosotros lo que un puñadito siempre quiere a la hora de tomar decisiones políticas. Pero vamos inicialmente con información. La Corte Constitucional admitió la demanda de nulidad presentada por el Gobierno Nacional contra el fallo que limita la utilización de la figura del fast track, esa misma figura que se creó en los acuerdos de paz con las FARC para poder llevar a cabo con mayor diligencia este acuerdo. El excomandante de las FARC, alias Jesús Santrich, y la Comisión Colombiana de Juristas también presentaron otras 2 demandas de nulidad en contra del fallo que tumbó los literales H y J del acto administrativo que avaló el fast track. Germán, ¿usted qué piensa de Bueno, yo esta pienso, Roger, que acuérdese que cuando comenzó este proceso de paz, había por parte de quienes se oponían a él afán porque esto anduviera y no se pasaran las negociaciones allá en La Habana tomando whisky, decían, y que mucha demora, que para cuándo, que cuando entregan las armas, que cuando entregan la plata, los niños, etcétera. Y esta forma del fast track, este mecanismo del fast track en el Congreso, pues es una forma de agilizar esos procesos que están inmersos ahí en los acuerdos. Es decir, queremos que se haga rápido esto y esto ya no tiene reversa y lo más pronto posible que comience la JEP y que comience todo lo que son las normas del acuerdo de paz a funcionar para que esta gente por fin deje la vida armada, deje la vida ilegal y vayan a la vida civil, a reintegración a la vida civil. Es decir, contradictorio que pidamos celeridad, pero al mismo tiempo busquemos que se caiga un mecanismo que da celeridad al proceso. Según el diario británico Financial Times, el presidente Juan Manuel Santos le pedirá al presidente de Cuba, Raúl Castro, apoyar la estrategia diplomática regional para frenar la creciente crisis en Venezuela. En otras palabras, espera el presidente Juan Manuel Santos que La Habana le quite el apoyo al presidente Maduro. El Financial Times dice que es una señal de la creciente exasperación internacional con lo que está ocurriendo en el vecino país y que la idea del presidente de Colombia es avalada por los presidentes de México y de Argentina. Su opinión, Germán. Bueno, que Raúl Castro le quite el apoyo a Venezuela yo lo veo muy complicado porque yo diría que Venezuela apoya antes a Cuba, pero sí de pronto se puede lograr que Castro le hable al oído a Maduro para que inicie un diálogo verdadero con la oposición y que comience, digamos que a respetar los poderes que hay en ese país, porque acuérdese que hay una concentración de poderes con el Tribunal Supremo a su favor, así sea la Asamblea mayoritariamente opositora, pues no desconocen lo que allí pasa. Es decir, que Cuba le hable a Venezuela al oído es posible, que le quite el apoyo lo veo muy complicado, pero yo creo que ya era hora de que el mismo gobierno colombiano comenzara a pensar en pronunciarse porque tampoco guardar silencio eternamente. A propósito de México, su expresidente Vicente Fox, quien fuera declarado en Venezuela persona non sancta por ser uno de los personajes internacionales que fueron a ser garantes en este país, en Venezuela, del plebiscito por la paz, dijo, perdón, el plebiscito por la paz es nuestro. El plebiscito que busca que no se lleve a cabo la constituyente en Venezuela, dijo en Blue Radio que lo que se viene para Venezuela es muy grave, que él prevé que para el 30 de julio, cuando se escojan los asambleístas de la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana, prevé una gran carnicería, porque la oposición está firme con evitar que se lleve a cabo esa constituyente. Agregó que es hora de la diplomacia hipócrita, que ya hay que poner las cartas sobre la mesa visibles y evitar de una vez por todas, internacionalmente hablando, una masacre en Venezuela. Respecto a esto, ¿qué piensa, hermano? Pues cuando él menciona carnicería me parece bastante fuerte el término y de pronto puede incitar a que realmente ocurran este tipo de cosas. Yo creo que prever este tipo de catástrofes o de apocalipsis en Venezuela de pronto puede antes generar que ocurra esto. La oposición tiene que seguir protestando, pero protestando dentro de la legalidad también y con protestas pacíficas. Obviamente hay represión de parte del gobierno de Maduro, pero me parece que esas afirmaciones apocalípticas también exacerban los ánimos y pueden generar violencia.
Y terminemos diciendo, a propósito de este plebiscito que se llevó a cabo en varios países del mundo, 6.492.381 personas participaron en el plebiscito allá en Venezuela. Por fuera, 693.789 personas participaron en este plebiscito que ya lo dijimos, busca evitar que se realice la constituyente. El presidente Nicolás Maduro reconoció el triunfo porque el porcentaje de gente que no quiere esta constituyente es mucho, pero dijo, ojo, no se vayan a enloquecer con los resultados al estilo de Maduro. Y les dijo que ojalá hubiese una gran unidad nacional para discutir el tema de la constituyente, que para él va a ayudar a reivindicar la situación del país desde el punto de vista financiero. Pero para los opositores dice que esto es perpetuar a Nicolás Maduro en la presidencia de la República, un dictador constitucional. Bueno, Roger, lo que pasa ahí es que en Venezuela también ocurre lo que ocurre en Colombia y es la abstención. Sí. El abstencionismo. 19 millones creo que es son los que están el censo electoral para votar allá y aparecieron como 6 millones y algo. Si la gente realmente saliera a votar como debería pasar aquí también, ahí podríamos hablar de una legitimidad. Qué bueno que Maduro reconozca, porque eso está bien, que reconozca. Y sí, claro que él anuncia que no hagan fiesta con eso, es porque sí, ya sabemos que muchas cosas pasan cuando llega el momento de las elecciones, con el Consejo Nacional Electoral a su favor, pues claro, no podemos acusarlo de nada, pero siempre hay sospechas de fraude. Muy bien, muchísimas gracias Germán Mendoza por estar ayudándonos a completar esta información tan importante. Y ya lo dije, vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con medios de comunicación y política, el rifirrafe entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el periodista Daniel Samper. Va a ser esto después de unos comerciales, ya regresamos. A propósito del diferendo limítrofe de Belén de Bajirá, o por Belén de Bajirá entre Antioquia y Chocó, se ha generado en el país toda clase de comentarios, porque supuestamente los antioqueños nos hemos mostrado demasiado regionalistas en defensa, como dice el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, de la unidad y la dignidad, para que no se nos despedace. El columnista Daniel Samper Ospina escribió a su estilo una columna en la que deja muy mal parados a los antioqueños. Luego, a propósito de eso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribe un trino en el que dice varias cosas, pero se le queda en claro una frase, dice Daniel Samper, violador de niños. Y ello hizo que Daniel Samper reaccionara inmediatamente y que fuera apoyado por muchos periodistas del país, porque supuestamente estaba vulnerando derechos del columnista. Y empezó el rifirrafe entre ambos. ¿Qué me puede decir usted como periodista, Germán, a propósito de esto? Bueno, y hay que decir que también publicaron una carta de rechazo a este trino del expresidente Uribe, directores de muchos medios, columnistas, diciendo que ya era el momento de que se parara ese tipo de, digamos, de esa costumbre de hacer ese tipo de señalamientos a través de las redes sociales. Lo que yo pienso, Roger, es que al expresidente se le fueron las luces, se pasó, porque si bien es cierto que, pues, violador, la violación, usted lo busca en la definición de la Real Academia, aparece una cantidad de acepciones, sí, pero lo que se queda en la mente de las personas cuando se habla de violador de niños no es, es que le está violando sus derechos, no, es que está teniendo un acceso carnal abusivo o violento, sí, contra un menor de edad. Y sí, tal vez muchos sepamos a qué se refería el expresidente Uribe cuando ponía ese trino de esa manera. Sí, porque él ya lo había criticado alguna vez, ajá, por burlarse en una de las columnas que ya sabemos cómo escribe Daniel Samper Ospina en Semana, de la hija de Paloma Valencia, que se llama Amapola. Hizo, digamos que un juego ahí de palabras con esto de droga y heroína y todo ese tema. Sí, reprochable también porque no se debe burlar de un menor de edad.
Y también le está sacando en cara al expresidente Uribe, a Daniel Samper Ospina, las publicaciones en la revista Soho que él dirigía, de una vez unas fotografías que ni siquiera eran de él, que las publicó él, que eran de un señor Mauricio Vélez, donde aparecían unos menores desnudos con un cura y criticando el tema de la pedofilia. Era más una crítica que una incitación a la pornografía. Pero el expresidente Uribe siempre lo ha señalado de esto, también lo acusa de haber publicado menores de edad en la revista Soho. Eso pues no está realmente comprobado. De haber escrito cartas además a algún colega, claro, hablando de manera non sancta sobre menores de edad, desde el punto de vista pues morboso, como lo entendemos popularmente, supuestamente pues como compartiendo esa situación. Bueno, lo de menores no está comprobado. No, se habla de las modelos que utilizaban ahí en la revista Soho, y recordemos que, bueno, decían en la revista Soho la explicación que daban de esas fotografías donde aparecían unos menores con el cura, la famosa foto, que había autorización de los padres para la foto, es decir, había consentimiento, y una cosa es hacer un tipo de sátira y toda la otra cosa, y otra es utilizar pornografía, porque es que la definición de pornografía es quien promueva imágenes que donde se vean actos sexuales abusivos contra menor de edad, es decir, pues eso no aparecía ahí. No estamos de acuerdo si hay menores de edad involucrados en esto de las fotografías de la revista Soho, por supuesto, porque hay que respetar también a los menores. Pero entonces, un momentico, hermano, entonces usted lo que dice con todo este contexto es que el presidente o expresidente Álvaro Uribe se pudo haber referido a violación de derechos de menores, pero no lo hizo explícito en el trino, entonces sí, parecía como que estuviera señalándolo por ser abusivo carnal de menores. Ahí es donde yo creo que se genera la polémica y la discusión, y faltó claridad, que si el expresidente lo hizo sabiendo que el que recibía el trino entendía de qué se estaba hablando, o si lo hizo a propósito para generar todo esto, porque no lo sabemos, solo él en su pensamiento, en su mente sabe qué estaba buscando con esto. Pero también hay que reconocer, Roger, que al expresidente Uribe lo han matoneado mucho. Usted lee las redes sociales y se refieren a él en unos términos muy fuertes, lo acusan de aquello, de lo otro, de lo demás allá. Es un personaje que ha recibido muchas críticas. Sí. Uno creería que todo el mundo lo respalda y no es así. Hay mucha gente, por eso está polarizado este país, mucha gente que lo trata de aquello, yo no lo voy a repetir acá, sí, lo trata de esto, de lo de otro, y le ha tocado soportar a él todas esas cosas. Ya la reacción es donde uno puede criticar, sí, lo matonean y la gente se pasa con él y lo acusan sin pruebas de cosas, porque si están las pruebas hay que presentarlas, pero la reacción que tiene con sus contradictores es la que a veces se le critica a él, porque debería simplemente hacer lo que ellos están haciendo ahora, los otros, llevarlo a los estrados judiciales para que se retracten de las acusaciones. Entonces, ¿a dónde nos debería llevar todo esto? De manera muy sencilla, que por eso es que queremos hoy hablar sobre este tema, ya usted lo planteó claramente, al respeto, sí, al uso de los medios con respeto, con responsabilidad, al uso de las redes sociales, que si bien democratizan la información, y eso está muy bien, lamentablemente cualquiera, de cualquier nivel, escribe allí lo que quiera y atenta contra la dignidad, atenta contra el buen nombre, contra la intimidad. Entonces, ¿a dónde queremos realmente que llegue esto? Hombre, a que se utilicen los medios bien utilizados y que se utilice la libertad de expresión con responsabilidad, porque la libertad de expresión tiene un límite. Hay expresiones muy sencillas, vamos primero a comercial y enseguida continuamos, quédese con la idea. Hay expresiones muy sencillas de nuestra forma de conversar cotidiana, y es: respeta para que te respeten. Con la vara que mides serás medido. El que está quieto se deja quieto. Exactamente. Y el hecho es que tus derechos van hasta donde llegan los derechos del otro. Tus libertades van hasta donde empiezan las libertades del otro. Ahí es cuando encontramos entonces una colisión de derechos en nuestra Constitución Política de Colombia, donde se habla del artículo 20 de la Constitución, derecho a la libertad de la expresión, pero hay otros 40 y punta de artículos que son también derechos fundamentales, y muchas veces con el prurito de la defensa de la libertad de expresión son vulnerados. Vamos a unos mensajes y ya retornamos, pero antes de esta frase, a ver qué piensa usted de esta frase, Germán, para que me la comente cuando lleguemos de comerciales. Cuando alguien me comunica que es apolítico, siempre pregunto en qué política concreta está pensando.
Cuando alguien me comunica que es apolítico, siempre pregunto, ¿en qué política concreta está pensando? ¿Qué piensa usted, Germán Mendoza? Los que se declaran apolíticos son más políticos que cualquiera. No podemos alejarnos de la política en ninguna actividad de nuestra vida. Tendríamos que ser ermitaños si acaso. Sí, exactamente. Pero no, apolíticos yo no creo que haya. Que seamos contrarios a la politiquería, está bien, al populismo, está bien, a la demagogia, está bien, al clientelismo, está bien, pero la política es la que hace parte de nuestras vidas permanentemente y tenemos que participar para que otros no tomen decisiones por nosotros. Bueno, Germán, entonces yo estaba diciendo, derecho a la libertad de expresión, sí, pero con responsabilidad. Roger, lo que pasa es que a veces nosotros como medios de comunicación, como periodistas, invocamos el derecho a la libertad de expresión y tenemos que también autocriticarnos. Es decir, libertad de expresión sí, pero con límites, porque es que ya se raya en lo penal. Claro. Y tanto para Daniel Samper Ospina, si está cometiendo algún tipo de abuso, eso de matonear a una bebé, pues eso no está bien. Y si de pronto hay algo que ver con esto de las publicaciones en la revista Soho cuando él fue director. No, ni de matonear a un expresidente, ni a nadie. A nadie. Pero también hay que entender que hay columnistas que son satíricos, y usted sabe, así como hay caricaturistas que tiran dardos, pero digamos ya hacer acusaciones directas, como yo decirle a usted, usted es un asesino, y usted se queda tranquilo. No se va a quedar tranquilo, porque es que yo tengo que demostrar que usted es un asesino, llevar las pruebas, o si no usted me demanda, me denuncia a mí. Es decir, aquí los dos tienen responsabilidad, Roger. Exactamente. Uno, cuidarse con lo que hace en sus columnas y con lo que escribe, y tampoco llamar al expresidente de una u otra manera si no tiene cómo probar sus acusaciones. Volvemos a decirle el respeto, la prudencia, la cautela, porque es que yo lo puedo denunciar a usted penalmente por injuria y calumnia, por deshonrarme a mí, eso es ser injurioso, o por decir que yo soy, por imputarme a mí un delito, eso se llama calumnia. Y eso se castiga. Lamentablemente en este país, ya sea una opinión mía, debería ser mucho más fuerte. Como es un delito querellable, usted y yo nos acercamos al estrado judicial. Conciliamos y se acabó. El daño termina hecho. Por más que usted tome la decisión de rectificar en su medio, o en este caso el expresidente Uribe o cualquiera de los tantos que escriben por redes sociales, se rectifiquen a través de las redes, ya el daño está hecho. Así que responsabilidad. Ahí lo grave, Cortico para terminar. Claro que sí. Lo que discutíamos al principio es, debió haber puesto violador de derechos, porque yo pongo un ejemplo rápido. Un padre de familia, al negarle la educación a su hijo, le está violando un derecho, pero no lo está violando al niño. Exactamente. Está violando su derecho. Entonces hay que aclarar esto y lanzar una acusación de estas a millones de seguidores. Hay gente que lo interpreta como no es. Claro, porque hay que ser precisos. En la información hay que ser precisos. Y como la información es de todos, como todos somos periodistas, ya no tenemos que ser solamente los profesionales, los periodistas, sino que cualquiera lo puede hacer, y más ahora con redes sociales. Entonces tenemos que ser muy exigentes, ser muy precisos, ser lo menos ligeros posibles, porque mucho daño se produce cuando lanzamos dardos sin que tengamos en cuenta el daño que podamos hacer. Me permite rápidamente, yo sé que estamos sobre el tiempo. Mire, a los televidentes hay que decirles, no solamente es para los periodistas, ni no solamente para lo que usted dice o en un medio de comunicación o públicamente, no, lo que escribe en redes sociales también está inmerso en esto de la injuria y la calumnia, eso ya está incluido. Ojo con lo que la gente escribe, ojo con las acusaciones que pueden ir a la denuncia penal. Sí, señor. Muchísimas gracias a Germán Jiménez, otro colega. El del Colombia. Del periódico Colombia. Un saludo muy especial para Germán. Televidente, inteligente, inteligente y calificado. Para Germán Mendoza, he invitado a un periodista hoy porque este tema tiene que ver con lo que pensamos nosotros los periodistas sobre la información que debe ser responsable. Y los periodistas y ustedes que usan redes sociales. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que vuelve a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. A las 7:15, precisamente, Germán Mendoza está entregándole la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve cargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.